Nunca pensé que una graduación, algo que se suponía debía ser motivo de orgullo y alegría, terminaría con el corazón destrozado frente a cientos de desconocidos. Abuela, me estás avergonzando. Vete. Eso dijo mi nieto Travis. No en un susurro, ni en voz baja. Lo soltó, seco y fuerte, mientras sus amigos se giraban para mirar. Entonces llegó mi hijo David, con un tono más frío que el viento de las gradas. Eres un patán. Vete ya. Por un instante, todo quedó en silencio. No oía nada más que la sangre corriendo por mis oídos. Parpadeé, sin saber si lo había oído bien, pero sus caras me lo dijeron todo. David no se avergonzaba de lo que decía. Lo decía en serio. Había pasado horas eligiendo mi vestido, el lavanda pálido con el dobladillo cosido. Incluso pasé por la floristería y compré un modesto ramo, azul y dorado, los colores de su colegio. Pensé que sería un detalle dulce, una abuela orgullosa apareciendo con flores. En cambio, me quedé allí, marchitándome al sol, con el ramo temblando en la mano como si supiera que no tenía dónde guardarlo. Travis miró por encima del hombro para comprobar si sus amigos lo veían. Todos iban elegantemente vestidos, sonrientes, probablemente de familias adineradas. Ninguno había estado allí la noche que me quedé despierto con él haciendo fichas para su examen final de química. Ninguno le había traído sopa cuando cogió la gripe el primer año. Vete a casa, abuela, repitió, esta vez más bajo, pero lo suficientemente alto como para que el grupo lo oyera, como si estuviera espantando una mosca. Sentí un movimiento dentro de mí, algo pequeño pero profundo. No dije ni una palabra. No me defendí. Me di la vuelta y bajé las escaleras de cemento, despacio y con paso firme, como si no me hubieran destripado. Mis zapatos resonaron en el pavimento. Clic, clic. Como un metrónomo, marcando el ritmo de la humillación. Nadie me siguió. Nadie gritó. Para cuando llegué al estacionamiento, David ya tenía el brazo sobre el hombro de Travis, riendo sin parar. Ni siquiera notaron que me había ido. Me subí a mi coche, el viejo Buick que tengo desde que Cliff falleció, me senté al volante y me miré en el espejo. Tenía el pintalabios corrido. Mis rizos se habían aplanado con el calor. Parecía la mujer de campo por la que se burlaban. Pero también parecía cansada, agotada hasta los huesos. Me quedé allí sentado un buen rato, viendo cómo los pétalos del ramo caían uno a uno en el asiento del copiloto. Fue entonces cuando recordé que había pagado el fondo para la universidad, había cobrado parte de mi pensión para empezarlo. Había sido avalista de su hipoteca, había puesto mi nombre en todo para asegurarles una vida estable, y ahora me llamaban patán. Mis manos permanecieron quietas en el volante. Pero mi corazón ya había empezado a latir, a moverse en una nueva dirección, más fría, más clara, porque acababa de darme cuenta de algo. Amaban el dinero. Nunca amaron la mano que lo dio. Y ya no podía fingir que no lo veía. No lloré en el estadio. Ni cuando Travis me despidió. Ni siquiera cuando David retorció el cuchillo. Pero esa noche, me arrodillé en el patio trasero, arrancando la maleza como si fuera la culpable. Me había arreglado para ellos. Me había saltado la iglesia para estar allí. Compré zapatos nuevos que no podía permitirme y me salté el desayuno para no mancharme la blusa. No fui allí para que me elogiaran. Fui a demostrar mi orgullo. Pero me fui sintiéndome fatal con traje. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mi hermana Mai cuando llamó esa noche. Me preguntó cómo había ido la graduación, y le dije que bien. Bien. ¿Cómo le dices a alguien que tu propio nieto te miró como si fueras un chicle en su zapato? ¿Cómo admites que tu hijo, el chico que criaste con ropa usada y sándwiches de mantequilla de cacahuete, te llamó patán delante de desconocidos, como si fuera un idiota que se había equivocado de sección?
No pude pronunciar las palabras. No estaba listo para oírlas en voz alta. Así que me quedé allí sentada, con los dedos sucios y las rodillas doloridas, fingiendo que la maleza me necesitaba más que yo el aire. A la mañana siguiente, me quedé de pie junto al fregadero, mirando por la ventana, con las manos aún enrojecidas por haber escarbado entre la maleza la noche anterior. La cafetera silbó detrás de mí. No la quería. No quería el calor ni el olor. Solo necesitaba que ocurriera algo normal, algo predecible a lo que aferrarme. De todos modos, serví la tetera. Una taza, luego 2. Aunque solo bebí la mitad de la primera, mi estómago no soportó el peso. La verdad seguía apretándome. Había sido generosa. No, había sido insensata, cegada por el amor. Hace años, cuando el matrimonio de David se vino abajo y perdió el trabajo, vino a mí con ese tono de voz, el que usaba cuando quería algo pero no quería decirlo abiertamente. Solo unos meses, mamá, hasta que me recupere, dijo. Dejé que volviera a casa. Él y Travis. Travis tenía 9 años por aquel entonces, flacucho y callado, siempre pegado al lado de su padre. Lloraba por las noches la primera semana, y me sentaba con él en el sofá hasta que se dormía. Les daba de comer, les dejaba la habitación más grande y añadía sus facturas a las mías. Recuerdo cuando David entró una noche y dijo, hay un piso en venta. Colegios pequeños pero decentes. Solo necesito un poco de ayuda con el papeleo del préstamo. Sonreía como cuando tenía 5 años y quería saltarse las tareas del hogar. Firmé la hipoteca como aval. Ni siquiera pestañeé. Incluso usé mi pensión para cubrir los gastos de cierre. Te la devolveré, prometió. Pero nunca se la pedí. Ese mismo año, retiré parte de mi jubilación para abrir un plan 529 para Travis. Estaba orgulloso. Quería que ese chico fuera a la universidad sin preocupaciones, como David y yo. Incluso recuerdo el primer depósito, $2,500, directamente de los ahorros que Cliff y yo habíamos acumulado juntos. Envié el cheque yo mismo. Cosí a mano el disfraz de la obra escolar de Travis. Un pequeño traje colonial para un proyecto de historia. Era John Adams, y recuerdo lo nervioso que estaba entre bastidores. Me arrodillé junto a él y le susurré, no tienes que ser perfecto. Solo tienes que ser valiente. Sonrió y me llamó su amuleto de la suerte. Ese chico, el que me abrazaba fuerte y decía que hacía el mejor chocolate, ese chico ya no estaba, reemplazado por alguien que me miraba como si fuera algo que ocultar, como si yo fuera la razón por la que se sentía pequeño. Y David nunca dejaba de tomar. Simplemente aprendió a presentarlo como una ayuda. Es más fácil si yo me encargo de los impuestos prediales, dijo el otoño pasado. No deberías estresarte por el 529. Simplemente manténlo a tu nombre y nosotros nos encargamos del papeleo. Y lo peor de todo, se lo permití. Esa revelación me impactó más que cualquier cosa que David o Travis dijeran en la graduación. Me volví invisible. Fue entonces cuando abrí el cajón debajo del microondas. El viejo archivador donde guardaba todos mis papeles, jubilaciones, impuestos, extractos bancarios. Hacía tiempo que no lo miraba. Pero hoy necesitaba ver algo que aún llevara mi nombre, algo que demostrara que seguía existiendo en el papel, aunque actuaran como si no existiera en la vida real. Era la segunda mañana después de la graduación cuando por fin abrí el archivador completo. Estaba en la mesa del comedor, junto a mi café tibio, con los bordes deshilachados por años de mudanzas, de caja en caja. Ese archivador me había seguido desde la época en que Cliff y yo presupuestamos la compra hasta el último céntimo, hasta ahora, cuando mi propio hijo me trataba como a un caso de caridad con pulso. No estaba seguro de qué buscaba exactamente. Quizás solo quería una prueba de que seguía siendo importante. Y entonces lo vi,
el expediente de la hipoteca. El que no había abierto desde que firmé la hipoteca de la casa de David y Aarón después de su divorcio. Creí que la había refinanciado hacía años. Dijo que sí, pero los papeles que tenía delante decían lo contrario. Prestatario principal, David Ellison. Fiador, Ruth Ellison. Mi nombre, todavía allí, no oculto, no borrado. Todavía legalmente vinculado al préstamo de esa casa en la que vivía, esa en la que nunca me habían invitado, ni siquiera en Navidad. Me recosté en la silla y dejé que el silencio resonara en mi pecho. Entonces saqué los documentos del fondo universitario, el papeleo del plan 529 que le había abierto a Travis cuando aún era un niño que creía que yo era la bomba. Hojeé los formularios hasta que lo volví a ver. Titular de la cuenta, Ruth Ellison. Beneficiario, Travis Ellison. Me costó un segundo recuperar el aliento porque ahora lo recordaba. David se había ofrecido a encargarse de todo, pero nunca le cedí la propiedad. Él solo me ayudó con las actualizaciones en línea. Yo seguía al mando. Me quedé mirando esa línea un buen rato. Nunca pensó que me miraría. Ese es el problema. Se habían acostumbrado tanto a mi tranquilidad, amabilidad y confianza. Olvidaron que yo dirigía la casa, olvidaron que podía llevar la cuenta bancaria mientras sostenía a un bebé enfermo y cocinaba la cena desde cero. Habían sido tan escandalosos en sus insultos, tan públicos en su vergüenza, que nunca imaginaron que aún podría tener las llaves en privado. Miré por la ventana. La brisa mecía los árboles del jardín, árboles que planté, raíces que yo misma excavé al mudarnos. Todo era mío, de una forma u otra. Simplemente construyeron encima. Quizás era hora de profundizar un poco más. Puse la carpeta de la hipoteca en una pila, el plan de estudios en otra. Luego busqué la pequeña libreta de direcciones que guardaba en el cajón de la cocina y la hojeé hasta encontrar su nombre, Sarah Jensen, una amiga de la iglesia, abogada, amable, paciente, muy lista bajo esa blusa floreada que siempre usaba para el servicio dominical. Ni lo dudé. Cogí el teléfono y marqué. Contestó al segundo timbre. Ruth, qué grata sorpresa. Tragué el nudo que se me hizo en la garganta. Hola, Sarah. Necesito preguntarte algo. Supuestamente, mantuve la voz tranquila, pero en mi interior, algo se movía, como una puerta que se abría en una habitación que había olvidado. ¿Qué pasa?, pregunté, si alguien quiere darse de baja como avalista de una hipoteca o reasignar una cuenta universitaria 529 que posee. Hizo una pausa, breve, pero suficiente para que supiera qué significaba ese silencio. Entendió. Bueno, dijo lentamente, tendríamos que revisar las condiciones, pero la respuesta corta es que tienes derechos. Derechos. Esa palabra me calentó el pecho como pan recién salido del horno. Hacía años que no la oía. Y tal vez, solo tal vez, era hora de usarlos. No dormí esa noche. Me senté en la sala, en pantuflas y con el cardigan bien abrigado. La llamada con Sara había terminado hacía horas, pero sus palabras resonaron más fuerte que cualquier cosa que David o Travis me hubieran dicho jamás. Tienes derechos, ni compasión, ni una palmadita en la cabeza. Derechos, me dijo con dulzura. No puedes simplemente cancelar la hipoteca o un 529 como si fuera una suscripción a una revista. Hay un proceso, pero no estás indefenso. No me había dado cuenta de cuánto había aceptado la impotencia hasta que alguien me enseñó que podía decir que no y decirlo en serio. Abrí la cuenta 529 en línea e inicié sesión con las credenciales que no había tocado en más de un año. El nombre de Travis seguía siendo el beneficiario. Todas las transacciones, todos los extractos, seguían llegando a mí. Mi correo electrónico, mi dirección. Incluso había un botón justo arriba, cambiar beneficiario. Con solo un clic,
podía tomar todo lo que había construido para él y dárselo a otra persona, alguien que todavía me considerara importante. Pensé en ella, mi sobrina nieta. Una chica tranquila, tímida. Me ayudaba a llevar la compra cuando visitaba a su abuela al cruzar la calle. Quería ser enfermera, acababa de ser aceptada en un programa, según había oído. Y entonces pensé en Travis, en cómo dijo, me estás avergonzando. En cómo me miró como si fuera una mota en sus zapatos. Ya no estaba enfadada, no como aquella primera noche. Ni siquiera estaba triste. Esto era algo distinto, lúcida, tranquila, resuelta. Guardé la cuenta en marcadores, sin cambiar nada todavía. Quería actuar con inteligencia, no apresurarme. Sara me había dicho que tomara notas, llevara un archivo y documentara cada paso. Hazlo bien, dijo. Así, cuando llamen a la puerta, tendrás todas las respuestas por escrito. Ese consejo se me quedó grabado. Así que abrí un bloc de notas limpio del cajón de la cocina, el que usaba para las listas de Navidad, y en la primera página escribí la fecha. Luego, con letra de imprenta pulcra, hipoteca y plan de acción 529. Consultar con Sara los pasos por escrito. Cartas certificadas. Preparar avisos. Reasignar fondos 529, ella. Suspender pagos automáticos, hipoteca. Guardar copias de todo. Cerré el bloc de notas y sentí que mis manos dejaban de temblar. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había tenido miedo, miedo de molestar a David, miedo de perder a Travis, miedo de quedarme fuera, de quedarme atrás. Pero ya me habían expulsado emocionalmente. ¿Qué más podían aguantar? Olvidaron algo cuando se rieron de mí en esas escaleras. Callado no significa débil. Miré la foto enmarcada de Cliff y yo junto a la repisa, nuestro 40º aniversario, la del pastel de melocotón y el picnic en el jardín. Se habría puesto furioso si hubiera visto lo que me hicieron. Pero orgulloso de esto, de este momento, de este plan discreto. Cerré la laptop y miré la casa, la que dijeron que no podría conservar sin su ayuda, la que había pintado, reparado, habitado. Cada centímetro que toqué con mis manos. Era hora de que aprendieran algo. La ayuda que viene con vergüenza no es ayuda. Es control. Y simplemente recordé cómo decir no. La oficina de Sara olía a papel y toallitas de limón. Su escritorio estaba ordenado, demasiado ordenado, como si lo hubiera limpiado solo para mí. Siempre tuvo ese estilo, voz amable, mirada penetrante. Apreté la carpeta manila que traje de casa, con todos los documentos que había dejado a mi nombre, apilados y etiquetados en fundas de plástico baratas. Toda una vida reducida a papeleo y una oración. Me ofreció té. Lo rechacé. Sentía un nudo en el estómago. Entonces, dije, intentando sonar despreocupado, si dejo de pagarles la hipoteca, ¿qué pasa? Sara no se inmutó. Sigues siendo responsable como aval. Si no pagan, el banco también te reclamará. Me dio un vuelco el corazón. Pero, continuó, deslizándole un bloc de notas, no estás obligado a pagarla. Era una manutención voluntaria, y puedes notificarles por escrito que la retiras. Asentí lentamente. ¿Y el fondo para la universidad? Pregunté. Sigo siendo mío. Sonrió. Esa es la más fácil. Tú eres el titular de la cuenta. Puedes reasignar al beneficiario cuando quieras. Hay reglas, por supuesto, debe ser un familiar, uso educativo, directrices del IRS. Pero sí, puedes transferirlo. Incluso después de todo el dinero que invertí para Travis, sobre todo por eso, dijo con suavidad. Me quedé mirando mis manos sobre mi regazo. Se veían cansadas, desgastadas, pero no débiles. Se inclinó hacia adelante.
No estás robando nada, Ruth. Solo estás eligiendo quién merece tu ayuda y quién no. Tragué saliva. Me ardía la garganta. Quiero hacerlo todo al pie de la letra, susurré. Sin dramas, sin peleas a gritos. Solo quiero que se haga. Sara asintió. Te enviaremos una carta certificada. El apoyo hipotecario termina inmediatamente. En cuanto al 529, llenarás un formulario de cambio de beneficiario. Haremos una copia para tus registros. Abrí mi carpeta y le entregué las hojas que había impreso del portal del fondo universitario. Las leyó en silencio y luego levantó la vista. Ella, dijo con una sonrisa. Todavía me envía tarjetas de agradecimiento, dije en voz baja. Cuida a sus primos y estudia en la lavandería porque allí es más tranquilo. Nunca me ha pedido ni un centavo. Sara no dijo mucho, solo asintió y sacó un aviso legal en blanco del cajón de su escritorio. Pasamos la siguiente hora redactando la carta para David, redactada con cuidado, clara, formal, sin ninguna emoción, solo hechos. Estimado David, esta carta sirve como notificación formal de que, a partir del fecha, ya no proporcionaré asistencia voluntaria para la hipoteca mensual de dirección de la propiedad. Me quedé mirando las palabras, apenas unas líneas, pero me impactaron más que cualquier cosa que hubiera podido decir en voz alta. Sara me lo deslizó con un bolígrafo. Lo firmé. Lo selló en un sobre blanco rígido. Correo certificado con acuse de recibo, para que no pudieran decir que no lo sabían. Luego llegó el formulario del fondo universitario. Lo llené con el nombre completo de ella, su fecha de nacimiento y su número de identificación escolar. No me temblaron las manos ni una vez. Cuando terminé, me recosté y exhalé, como si hubiera estado bajo el agua durante años y finalmente hubiera salido a la superficie. Sara se inclinó sobre el escritorio y me dio una palmadita en la mano. Esto no curará el dolor, pero protegerá tu paz. Protege tu paz. No la reclamarás, no la restaurarás. Protege, porque ahora era mía de nuevo, y planeaba conservarla. Me quedé junto al buzón con el sobre en la mano, como si fuera de cristal, papel blanco grueso, texto legal bien doblado en el interior, mi nombre al pie, firmado con bolígrafo azul, y por fin, significaba algo. La carta para David, certificada con acuse de recibo. Sara se encargó de ello. La deslicé y dejé que la tapa se cerrara lentamente, como si se pusiera una piedra sobre una tumba. Adiós a los favores sin pagar, a los resentimientos acallados, a ser útil pero nunca respetado. Al volver a entrar, me senté a la mesa y volví a acceder al fondo universitario. Pasé el cursor por encima del botón de enviar, como si esperara que alguien me dijera que no. Nadie lo hizo, así que hice clic. La pantalla se actualizó. Beneficiaria, ella Price. Parentesco, sobrina nieta. Efectivo de inmediato. Así, listo. Años de ahorros, pagos de matrícula, intereses, todo transferido. Ya no por despecho, ni siquiera por enojo. Justicia. Pasé el resto de la mañana ordenando. No porque lo necesitara, sino porque me ayudaba a calmar el ruido en la cabeza. Cambié las cortinas, pulí los marcos de las fotos y limpié el viejo tocadiscos que no había sonado desde que Cliff falleció. Mientras limpiaba, encontré una foto escondida detrás de una pila de boletines de la iglesia en la estantería. Una de Travis, de unos 10 años, vestido como un pequeño espantapájaros de alguna fiesta de otoño de la escuela. Le había cosido todos los parches al disfraz y me quedé despierta toda la noche para que el relleno quedara perfecto. Solía llamarme Graham Bird, decía que aleteaba como un pájaro cuando me emocionaba. Pasé el pulgar por el borde de la foto. Qué raro, amar a alguien que se olvida de tu existencia en cuanto sus amigos te ven. Guardé la foto en un cajón, no para tirarla, solo para guardarla por ahora.
El resto del día estuvo tranquilo. Ni llamadas ni golpes. Casi esperaba algo, un remordimiento, un mensaje, pero no llegó nada. Quizás aún no habían abierto la carta. Quizás pensaron que estaba fanfarroneando, pero no era así. Esa noche, me senté en el porche trasero, envuelta en el viejo cardigan de Cliff. El aire olía a tomatera y tierra. Vi la luna salir por encima de los pinos y me di cuenta de que no tenía miedo, ni de la confrontación, ni de quedarme aislada, ni siquiera de estar sola. Ya había estado sola en habitaciones llenas de gente que me llamaba mamá, abuela, el pilar de la familia. Había estado sola mientras pagaba sus cuentas. Había estado sola el día de la graduación, parada en esas escaleras como una tonta vestida de lavanda. Pero esto era diferente. Esto fue elegido. Di un sorbo a mi té y dejé que la calidez me inundara el pecho. Ella pronto recibiría un correo electrónico, probablemente ya. Me imaginé sus ojos abiertos, su pequeño jadeo, la dulzura con la que diría, Dios mío, como siempre hacía cuando se sorprendía. Me llamaría. Sabía que lo haría, no por dinero, ni por más, solo para darme las gracias, porque esa chica todavía sabía cómo decirlo. Y en cuanto a David y Travis, pronto descubrirían que el pozo se había secado. Pero a diferencia del pasado, esta vez sentirían la sequía. Los golpes empezaron justo después de las 4, 3 puños fuertes contra mi puerta, furiosos, urgentes, sin complejos. Ya sabía quién era antes de levantarme. David. Miré a través de la cortina. Tenía la cara roja, la mandíbula apretada. Tenía esa mirada, como si el mundo le debiera algo y fuera tarde. Abrí la puerta despacio. ¿Congelaste el fondo para la universidad?, ladró. Ni un hola, ni pregunta sobre cómo estaba. Su voz resonó en la barandilla del porche. Su matrícula vence en 2 semanas, mamá. 2 semanas. ¿Qué demonios estás haciendo? Ni me inmuté. Moví el dinero, dije simplemente. Parpadeó, confundido, como si no pudiera creer que no me hubiera disculpado de inmediato. ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Dijiste que era una vergüenza, dije, cruzándome de brazos. Así que me hice a un lado. Me miró como si le hubiera dado una bofetada. No puedes hacer eso. Eres mamá. Es el fondo de Travis. No, dije con calma. Era un fondo para alguien en quien creía, alguien que creía que me respetaba. Eso no fue lo que vi en su graduación. Su mandíbula se tensó. No lo decía en serio. Estaba nervioso. Delante de sus amigos. Entonces que hable por sí mismo, dije. Pero no vengas aquí gritando como si te debiera algo. David miró a su alrededor, como si alguien fuera a salir corriendo a apoyarlo. Pero no había nadie más. Solo yo. Solo la verdad entre nosotros. Va a perder su lugar en la residencia, siseó. Estás castigando a tu nieto por un mal momento. Lo miré fijamente. No, estoy haciendo responsables a la gente. Y no fue un momento, David. Fueron años. Exhaló con fuerza y se frotó la frente, como si yo fuera el problema. No puedo creer que estés haciendo esto después de todo lo que he hecho por ti. Me reí entonces, no con crueldad, solo con cansancio. ¿Qué has hecho exactamente por mí?, pregunté, suave pero cortante. Me quitaste mi dinero, mi crédito, mi orgullo en la escalera de un estadio. Abrió la boca, pero no dijo nada. Dejé que el silencio se extendiera. Firmé una hipoteca que dejaste de agradecerme. Creé un fondo para la universidad que dejaste que él diera por sentado. Y cuando aparecí para apoyarlo, ambos actuaron como si yo fuera una basura. No fue así, murmuró.
Fue exactamente así. Retrocedió, como si lo hubiera quemado. Bien, espetó. ¿Y ahora qué? ¿Nos cortaste el paso? ¿Abandonas a tu propia familia? Me hice a un lado, repetí, ahora en voz más baja. Me dijiste que no pertenecía. Por fin te escuché. Parecía atónito, como si nunca me hubiera visto como otra cosa que la mujer que siempre decía que sí. Pero ya no quería decir que sí. Sigo siendo tu madre, dije con más suavidad. Pero ya no seré tu salvación. Se dio la vuelta sin decir una palabra más, bajó las escaleras furioso y se metió en su camioneta, dando un portazo tan fuerte que me hizo vibrar las ventanas. Me quedé en el porche hasta que el motor se apagó calle abajo. No pasó nada después de eso, ni llamadas, ni visitas, ni largos mensajes de texto llenos de culpa, amenazas o disculpas falsas. Solo silencio. Y era lo más extraño, la paz que se sentía. Esperé los primeros días, casi esperando otro golpe en la puerta, quizá Travis, quizá David otra vez, con los puños apretados y la voz alzada. Pero el porche seguía vacío. El buzón solo contenía cupones y circulares, y mi teléfono permanecía en silencio, como si hubieran desaparecido, como si nunca hubiera importado lo suficiente como para discutir por mí. Pensé que dolería más, pero no fue así. Finalmente, 5 días después, a media mañana, el teléfono vibró en la encimera de la cocina. Sonó una vez, 2 veces. Casi no contesté, pero algo dentro de mí me dijo, contesta. Hola, abuela, dijo Travis en voz baja y cautelosa. Soy yo. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. Hacía meses que no oía su voz, desde la graduación, desde que me dijo delante de sus amigos que me fuera. Tragué saliva. Sé quién es. Dudó. Yo, quería disculparme. No respondí, simplemente lo dejé en el silencio en el que me había dejado. No te merecías esto, dijo rápidamente. Ese día, no estaba pensando. Estaba estresado. No lo decía en serio. Se me cortó la respiración. Y entonces lo oí, una voz tenue de fondo, apagada, pero clara si sabías qué escuchar. Dile que fue la presión. No te excedas. Suena sincero. David. Por supuesto. Dejé que el silencio se alargara. Entonces pregunté, Travis, ¿está tu padre a tu lado? Otra pausa. Un respiro. Solo intenta ayudar. Si quieres hablar conmigo, dije con voz firme como una piedra, hazlo sin que tu padre te dé largas. Podía oír su respiración entrecortada, el pánico de un niño atrapado entre el guión y la verdad. Abuela, lo siento, repitió. Pero ahora sonaba más débil, menos como una disculpa y más como una frase de una tarjeta de juego. Me acerqué a la ventana y miré el jardín. El romero necesitaba una poda. Las caléndulas habían brotado desde la lluvia. ¿Sabes por qué desapareció el fondo?, le pregunté en voz baja. No respondió. Se acabó porque me miraste a la cara ese día, dije, y decidiste que tu reputación importaba más que mi amor. Ese tipo de decisión cuesta algo, Travis. Y ahora lo estás aprendiendo. No lo dije con rabia, solo con la verdad, fría y directa. Te amo, añadí. Pero el amor no significa que me sigan utilizando. Guardó silencio. Luego, de nuevo, el débil susurro. Pregúntale si hay alguna manera de que lo reconsidere. Ofrécete a. Colgué. No por rabia, ni para castigar, sino porque merecía algo mejor que ser un peón en sus juegos de culpa. Esa noche, sola en casa, las lágrimas se calmaron, sin sollozos ni temblores, solo gotas lentas y constantes que resbalaban por mis mejillas mientras estaba sentada en el sofá, sosteniendo una vieja foto de Cliff y yo en el lago Martín.
Mi pulgar recorrió su sonrisa, la forma en que siempre se paraba ligeramente detrás de mí, como si me protegiera las espaldas, incluso en las fotos. No lloré por Travis, no exactamente. Lloré porque por fin lo vi todo claro. Durante décadas, la culpa me moldeó como arcilla, culpa por no ser suficiente para David tras la muerte de Cliff, culpa por ser la que vivió más, por sobrevivir a un hombre que habría sabido manejar mejor las cosas, culpa por decir que sí con demasiada frecuencia porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? Solía pensar que amar significaba sacrificarse sin rechistar. Pero ahora lo veía claro. Entré a la oficina de Sara sin temblar, no como la última vez, donde aferré mi carpeta como si me quedara la última pizca de dignidad. Esta vez, llegué preparada con copias, fechas, notas, un plan completo y una firmeza que no había sentido desde que Cliff falleció. Sara también lo notó. «Te ves más alta hoy», dijo con una sonrisa. «Por fin estoy en mis zapatos», dije. Me hizo señas para que me sentara y nos pusimos manos a la obra. Presentamos la solicitud oficial para transferir la propiedad del 529 a ella y enviamos otra copia a la Oficina de Educación Estatal para que no hubiera problemas. Luego, cerramos la cuenta bancaria conjunta que David me había convencido de abrir hacía 2 años. «Ya no necesitas compartir el acceso a nada», dijo Sara, sellando la última página. «Que abra sus propias puertas». Esa frase me hizo sonreír. Luego actualicé el testamento, quité por completo a David y Travis, le dejé una pequeña cantidad a ella y el resto a un refugio local para mujeres y al fondo de la despensa de la iglesia, lugares que realmente ayudan a la gente sin condiciones. «Quiero que esté escrito con claridad», le dije a Sara. «Cláusula de no impugnación. Si alguien la impugna, no recibe nada». Sara asintió. Inteligente. También completamos los trámites para iniciar una tasación discreta de mi propiedad, solo para ver mi situación, no porque planeara venderla ahora mismo, sino porque ya era hora de conocer las cifras, no solo a quienes vivían de ellas. De vuelta en casa, empaqué la habitación de invitados, la que siempre dejaba lista, por si David necesitaba quedarse en una mala racha o Travis necesitaba un lugar donde quedarse si la universidad se volvía demasiado estresante. Doblé las sábanas, guardé las sábanas extra en una caja y bajé la foto familiar de la cómoda. Entonces me paré en medio de la habitación y respiré hondo, vacía, limpia. Mía. La casa se sintió diferente después de eso, no como uno esperaría, solitaria, con ecos. No, se sentía equilibrada, como si por fin hubiera dejado de arrastrar peso muerto por las escaleras. Incluso volví a cocinar, solo para mí. Pequeñas cosas, pollo con romero del huerto, pan de maíz fresco, nada del otro mundo. Puse la mesa para uno y me senté con la espalda recta, con una servilleta de tela doblada en el regazo, como si mereciera ese lugar. Porque sí. Más tarde esa semana, recibí una llamada de ella. Le temblaba la voz cuando dijo: «Tía Ruth, he recibido una carta sobre la cuenta de la universidad». «¿Es real?». Sonreí. «Es real», dije, «y es tuya». Empezó a llorar ahí mismo, al teléfono. No sé qué decir. «No tienes que decir nada», le dije. «Solo conviértete en la persona que da cuando te toca». Esa noche, volví a abrir el cuaderno y escribí una sola frase: «El poder no tiene por qué ser ruidoso». Porque todo lo que había hecho en las últimas semanas, cada formulario firmado, cada puerta cerrada, era poder. Ni ruido, ni venganza, solo una mujer reclamando lo que siempre fue suyo: paz, autonomía, dignidad y un futuro escrito con su puño y letra. Esta vez fue un golpe diferente, no el furioso puñetazo de David. Este fue inseguro, vacilante, casi como una disculpa. Me sequé las manos con un paño de cocina y abrí la puerta. Allí estaba Travis, sin guión, sin sonrisa burlona, solo él, con la mochila colgada del hombro, los ojos rojos y los hombros encogidos como si intentara ocupar menos espacio.
¿Puedo pasar?, preguntó. No respondí de inmediato. Se quedó allí esperando, inquieto como un niño pequeño al que pillan mintiendo, no como el joven que me había ignorado en su graduación. Finalmente me hice a un lado. Entró lentamente, recorriendo la sala con la mirada como si no hubiera estado allí en años, lo cual era cierto. Me senté, no ofrecí té, no suavicé el ambiente, solo esperé. Él permaneció de pie. Dejé la universidad, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Hace 2 días. No dije nada, solo lo miré fijamente. Sus manos se retorcieron. Papá había estado vaciando mi fondo universitario poco a poco. Para cuando lo congelaste, no quedaba casi nada. Ni siquiera me enteré hasta que rebotó el pago de la matrícula. Así que ahí estaba, la avaricia al descubierto, y el precio justo delante de mí. Ni siquiera pude registrarme, añadió. Mi credencial de estudiante está inactiva. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros y finalmente dije, ¿qué quieres de mí, Travis? Parpadeó. Solo quería explicarte. No quise decir lo que dije en la graduación. De verdad que no. Estaba. No, dije en voz baja. No le des vueltas. Di la verdad. Tragó saliva, bajó la mirada y asintió. Me daba vergüenza. De ser pobre, de tener una abuela de un pueblo pequeño que no habla como los demás. Las palabras me dolieron, pero no las dejé caer. Continuó con la voz entrecortada. Y me odié por ello, porque lo hiciste todo. Lo diste todo. Y dejé que papá me hiciera creer que no era suficiente. Estaba llorando, con los hombros temblorosos. No espero que arregles nada, dijo. Pero no tengo a dónde ir. Papá me dijo que lo resolviera. Me recosté, con los brazos cruzados, dejando que el momento respirara. ¿Quieres compasión?, pregunté. No, dijo rápidamente. Quiero un techo y una segunda oportunidad. Finalmente me miró a los ojos. Quiero ganármela, esta vez de verdad. Y algo en su forma de decirlo, sin entrenamiento, sin actuación, solo la cruda e incómoda verdad, finalmente me impactó. Puedes quedarte aquí, dije lentamente, pero no como invitado. Asintió. No esperaba. Cortarás el césped. Pagarás el alquiler, algo, aunque sea poco. Cocinarás 2 comidas a la semana. Y nada de desaparecer en tu habitación. ¿Te unes a esta casa o no entras? Se quedó boquiabierto y luego volvió a cerrarse. Asintió. Sí, señora. Me levanté y caminé hacia el armario del pasillo, saqué un juego de sábanas dobladas y se las di. Prepáralas en la habitación de invitados. Las tomó con ambas manos, como si pesaran más que la culpa. Oí las llantas antes de ver la camioneta, el crujido de la grava, el zumbido del motor como si fuera el dueño de la carretera. David. No me levanté. Bebí mi café despacio y sin pausa, observando el sol de la mañana extenderse sobre mis parterres. Travis seguía dentro, probablemente dormido. Se había pasado todo el día deservando el jardín sin que se lo pidiera, dijo que quería empezar ya. Lo dejé. David cerró la puerta de la camioneta con tanta fuerza que hizo vibrar la barandilla del porche. ¿En serio, mamá?, gritó desde el último escalón. ¿Esto es lo que estamos haciendo ahora? Levanté la vista, tranquila como la brisa. Veo que todavía se te dan bien las entradas. Subió las escaleras pisando fuerte. Estás poniendo a mi hijo en mi contra. No, dije con voz serena, lo hiciste todo tú solo. Se burló. Yo lo crié. Yo mantuve todo a flote. Gastaste su dinero para la universidad. Se quedó boquiabierto, pero no me detuve.
Le dejaste creer que aún tenía dinero. Me dejaste creerlo. Y cuando llegó el momento de reconocer su error, lo echaste y lo enviaste aquí como un problema. Es mi hijo, gruñó David. No tenías ningún derecho. Tenía todo el derecho, interrumpí. Ese dinero estaba a mi nombre. Yo construí ese fondo con cupones de supermercado, horas extras y me salté vacaciones. Te dejé administrarlo porque confiaba en ti. Me puse de pie. Vino con la verdad. Tú apareciste haciendo ruido. David apretó la mandíbula. Lo has envenenado contra mí. No, dije, lo envenenaste con tu propia amargura. Lo único que hice fue dejar de protegerlo de ella. Se paseaba por el porche como un animal enjaulado. No se queda aquí. No lo permitiré. Ladeé la cabeza. Qué curioso. La última vez que lo vi, esta era mi casa. Ese chico está confundido, dijo, buscando cualquier ángulo posible. Solo estás aprovechando el momento, intentando hacerte el santo. Solté un suspiro suave y negué con la cabeza. Lo arruinaste todo, David. Cuando te burlaste de mí en esas escaleras, cuando te reíste abrazando a tu hijo después de decirme que me fuera, cuando gastaste su futuro como si fuera calderilla. Su rostro se contrajo. Fue un error. No, dije, fue una decisión. Se acercó, demasiado. Esto no ha terminado. Di un paso al frente y lo miré directamente a los ojos. Es por mí. Y entonces hice lo que nunca había hecho en su vida. Fui a la puerta, la abrí y la mantuve abierta. Es hora de que te vayas, David. Dudó, solo un segundo. Creo que una parte de él aún creía que podía decir la combinación correcta de palabras y hacerme ceder como siempre. Pero no lo hice. Esperé, y finalmente, se giró, bajó las escaleras, cerró la puerta de la camioneta de golpe y se fue a toda velocidad por la carretera. Cerré la puerta, le puse llave y apoyé la espalda contra la madera, con el corazón latiéndome con fuerza, no por miedo, sino por poder. Oí movimiento detrás de mí. Travis, de pie en el pasillo. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Asentí. Solo estoy sacando la basura. Esbozó una sonrisa, pequeña, genuina. No volvimos a hablar esa mañana. No hacía falta. La habitación estaba fría, no por el aire acondicionado, sino por lo que colgaba entre nosotros. Me senté a la mesa larga con Sara a mi lado. Mis papeles estaban apilados en una carpeta ordenada, cada copia de cheque, cada transferencia, cada contrato a mi nombre. Tenía los recibos de años de sacrificio. David se sentó frente a mí, con los brazos cruzados, con su abogado a su derecha. No me miró. La mediadora, una joven con gafas de cristales esmerilados y voz más suave, empezó con lo básico, reglas básicas, cortesía y documentación. No dije ni una palabra hasta que me llegó el turno. Sara deslizó la carpeta hacia adelante. Estamos aquí para rescindir formalmente todas las obligaciones financieras y legales entre Ruth Ellison y David Ellison, dijo. Estos documentos demuestran un largo historial de apoyo voluntario, ninguno de los cuales era contractualmente adeudado, y todos los cuales han sido retirados. David se removió en su asiento. Su abogado abrió la boca, pero yo hablé primero. Firmé tu hipoteca, dije, mirando a David. Nunca me devolviste ni un solo pago. Puso los ojos en blanco. Nunca me lo pediste. No debería haberlo hecho, dije con la voz aún serena. Me dijiste que éramos familia. Hiciste promesas. Y luego desapareciste tras ellas. Puse el primer papel sobre la mesa, la solicitud de hipoteca, mi firma en tinta azul, fechada hacía 8 años. Pediste ayuda después del divorcio. Te la di.
Siguiente hoja, el cheque que abrió el fondo universitario de Travis. Dijiste que no podías permitírtelo. Lo hice posible. Luego, una lista de depósitos, cada uno más pequeño que el anterior, dinero para la compra, el alquiler, los servicios públicos, el dinero para el cumpleaños. Esto es todo lo que di, dije. ¿Y esto? Levanté la notificación que le había enviado. Es donde terminaba. El rostro de David se ensombreció. Solo está amargada, murmuró al mediador. Está enfadada porque la avergonzamos. Sara se inclinó hacia adelante. Está aquí porque la trataste como a un banco, no como a una madre. Su abogado intentó objetar. ¿No hay ningún acuerdo escrito sobre? No tiene por qué haberlo, interrumpí, mirándolo a los ojos. Porque a partir de ahora, no hay ningún acuerdo. David se burló. ¿Así que ya está? ¿Solo me estás ignorando? No, dije, te ignoraste a ti mismo. Solo estoy poniendo un límite. La mediadora revisó los documentos en silencio, con cuidado. Después de 20 minutos, habló, Ruth no tiene ninguna obligación financiera vigente con David Ellison. No existe fundamento legal para que se le mantenga el apoyo. Cualquier intento de presionar o coaccionar para que siga participando se documentará como acoso. David parecía aturdido, como si el mundo se hubiera inclinado de una forma que jamás imaginó, como si la persona a la que creía culpar para siempre se hubiera convertido en alguien irreconocible. Yo me quedé de pie, carpeta en mano. Sara asintió, orgullosa. David no dijo nada. No me regodeé. Ni siquiera miré atrás al salir. Pero al cerrarse la puerta de la oficina, dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo durante 30 años, no por dolor, sino por cerrar el tema. Había dicho mi parte, había presentado las pruebas, me había mantenido firme, y esta vez, la ley me había apoyado. David perdió la casa. Primero lo leí en los anuncios públicos, luego me lo contó May, que vivía cerca, quien vio el camión de mudanzas frente a su casa en Fairview. Ejecución hipotecaria. Resulta que, cuando terminó la ayuda hipotecaria, también terminó la ilusión. El banco les dio 90 días. No duraron ni 30. No llamó ni envió mensajes, simplemente se desvaneció como la niebla en el calor. No me sentí orgullosa de eso, pero tampoco culpable. Las decisiones tienen peso. Y después de años de darle un colchón, finalmente lo dejé caer. Mientras tanto, en mi propia casa, el cambio era visible. Travis empezó a dar clases nocturnas en el colegio comunitario. Encontró un trabajo reponiendo estanterías en el supermercado cerca de la Circunvalación, no era glamuroso, pero sí estable. Llegaba a casa dolorido, callado y con olor a cartón y sudor. Y nunca se quejó. Me daba $80 cada viernes sin que se los pidiera, lo escribía en el sobre con letra clara, habitación, semana 3. Cortaba el césped todos los sábados, limpiaba las canaletas cuando las hojas empezaban a crecer temprano, cocinó espaguetis una noche y quemó el ajo, y se disculpó 6 veces. No me quejé. Solo dije, inténtalo de nuevo la próxima vez. Al principio no hablamos mucho de David. Pero una noche después de cenar, mientras enjuagábamos los platos uno al lado del otro, me dijo, papá me dijo que solo estabas amargado, que volverías arrastrándote. No giré la cabeza, solo enjuagué el plato con la mano. ¿Y ahora? Secó el plato. Ahora creo que ya te arrastraste lo suficiente y te pusiste de pie cuando nadie esperaba que lo hicieras. No dijimos nada más, pero ese fue el momento en que todo cambió. Ya no se quedaba solo aquí. Me veía, no como su plan B, no como la mujer de atrás que siempre tenía una cama libre y la cartera abierta, sino como alguien con límites, con poder, con una determinación que no necesitaba gritar para ser fuerte. Una tarde,
Lo encontré en el garaje, arreglando mi viejo cortacésped sin que me lo pidiera, con la camisa manchada de grasa y la frente empapada de sudor. Levantó la vista y dijo, «Sabes, nunca me había dado cuenta del trabajo que cuesta mantener una casa en pie». Sonreí. Eso es porque siempre hay alguien más que paga el precio. Asintió, no discutió, no evadió el tema, simplemente apretó el tornillo y siguió trabajando. Seguía preparando la cena de los domingos, pero no por obligación, ni para mantener la paz, sino solo para quienes se ganaban su lugar. A veces éramos solo Travis y yo, pasando el pan de maíz y riéndonos de alguna tontería en la radio. Otras veces, ella me visitaba. Traía sus libros de enfermería y me ayudaba a limpiar el armario de la ropa blanca. Me llamaba tía Ruth y dejaba notas adhesivas en la nevera que decían, «Gracias por creer en mí».